Voy a empezar a compartir para iniciar con la clase de hoy. Es un tema bastante bonito, me gusta que tiene bastante aplicación clínica, entonces les va a servir al año a los que vayan a entrar, que yo estoy casi segura que van a entrar, pero en especial los que vayan a medicina, les va a servir para su primer año ya. Entonces iniciamos, esto lo voy a ocultar. Espero se me esté escuchando y también se vea. Igual si tienen alguna duda o no se escucha o se corta, me avisan nomás, ¿ya? Esperen un ratito, creo que alguien más quiere entrar. Ya, ahora sí. Entonces voy a subir un poco más para que me avisen, ¿ya? Bien, aparato respiratorio. El aparato respiratorio, primero hay que saber sus funciones. Entre esas tenemos las reacciones metabólicas, como ustedes ya sabrán, más que todo de las células, ¿no? Van a consumir gran porcentaje de oxígeno y más que todo este oxígeno las células van a encontrar una forma de transformarlo a lo que es el adenosíntrifosfato, que es el ATP, como ya hemos visto, o bueno, han debido leer en anteriores temas. El ATP nos va a servir como energía para realizar todas las funciones de la célula, ¿no? Entonces eso es importante, que gracias a este sistema se va a poder producir lo que es el ATP. También se van a poder llevar a cabo las reacciones metabólicas como es el anabolismo y catabolismo. También la hematosis, que es importante que conozcan, simplemente aquí lo vamos a ver, la hematosis, ¿no? Es el intercambio gaseoso, podemos ver, ¿no? Que el oxígeno va a ser llevado por lo que esta es la unidad anatómica, estructural y funcional del pulmón, que es el alveolo capilar, ¿ok? ¿Por qué alveolo capilar? Porque los componentes es tanto el alveolo como el capilar sanguíneo. Entonces, por eso se llama la unidad alveolo capilar, en la cual se van a intercambiar. El oxígeno va a ser llevado por los capilares sanguíneos hasta todas las regiones del cuerpo, como ya han visto en aparato circulatorio, que es la circulación mayor, ¿no? Y van a intercambiar lo que es el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono va a salir como aire, ¿no? El aire expirado. Entonces, ese intercambio gaseoso, tanto de dióxido de carbono como oxígeno, va a ser lo que vamos a llamar la hematosis. Es importante que recuerden ese concepto. Bien. Momento. Ahora sigamos. Bien, el aparato respiratorio va a estar compuesto de lo que son las vías respiratorias y los pulmones. Y en este aparato se va a dividir en dos porciones, lo que es un aparato, o bueno, una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior. Simplemente, aquí vamos a mencionar los componentes de ambas, la nariz, lo que es la faringe, nariz, faringe y laringe, que está por acá atrás. Todo esto van a ser la vía respiratoria superior. Y la vía respiratoria inferior va a estar formada por lo que es la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, cada una va a tener como que tres componentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la vía respiratoria superior, que acá la vamos a hablar, empezando con lo que es la faringe. No vamos a hablar de lo que es la nariz ni la cavidad nasal, porque eso ya lo hemos visto en el tema anterior, ¿no? Que simplemente se encarga, para recordar más que todo, de filtrar el aire que ingresa, ¿no? Por las fosas nasales o las narinas. Entonces ese oxígeno, ese aire va a ser filtrado en esta porción de lo que son estos ya hemos visto, ¿no? Los cornetes y demás cavidades que tenemos, los senos, va a ser filtrado ese aire, se va a calentar y se va a humidificar, se va a humedecer, ¿no? Entonces, simplemente de eso se van a encargar lo que es la cavidad nasal y las fosas nasales. Luego tenemos a la faringe, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que la tenemos por acá. Está delante de lo que es la columna vertebral, tiene relación con la columna vertebral
y simplemente va a continuar, ¿no? Por detrás de lo que es tanto la lengua como la cavidad nasal, ¿no? En la faringe, que vamos a poder encontrar esto que es importante, que es el centro de defensa de Waldeyer o el círculo de Waldeyer, círculo amigdalino de Waldeyer igual se llama, que simplemente va a estar compuesto por lo que son las amígdalas palatinas, tubáricas, linguales, ¿ok? Y esta que acá podemos ver que es la adenoides o también amígdalas faringias. Entonces, las amígdalas faringias, tubáricas, palatinas y linguales van a ser los componentes del círculo de Waldeyer, círculo amigdalar de Waldeyer, o también denominado el centro de defensa de Waldeyer. Que en esta región es donde, en especial las amígdalas palatinas, donde se va a producir la famosa amigdalitis, ¿no? Que vamos a ver más adelante en lo que es la aplicación clínica. Pero lo importante que deben saber de la faringe es que en la faringe se va a ubicar este centro de defensa, que ya hemos dicho los componentes, ¿no? Los vuelvo a mencionar para que los tengan claros. Lo que son las amígdalas tubáricas, palatinas, linguales y las amígdalas faringias. Esos 4 componentes. Bien, vamos a pasar. Bien, entonces ya hemos visto la faringe antes, para que se ubiquen. Acá tenemos la faringe. Ahora vamos a ver la laringe. Está por acá. ¿Ok? Acá en esta imagen no se puede ver muy bien, pero en esta lo vamos a ubicar mejor. Entonces ya hemos visto la faringe y ahora vamos a ver la laringe. Es como que continuación de la faringe, pero se encuentra más adelante. ¿Ok? Entonces, porque aquí la faringe nos va a comunicar con lo que es la laringe y por detrás el esófago. Entonces acá tenemos la laringe, que es lo que vamos a ver ahorita. La laringe más que todo es el órgano de la fonación porque es donde se van a encontrar estas de acá, que son las cuerdas vocales, gracias a las cuales podemos hablar, porque estas van a vibrar así como las cuerdas de una guitarra y van a producir el sonido que luego va a viajar y vamos a poder emitir con lo que es la boca, ¿no? O la cavidad bucal también se menciona, ¿no? Que es otro de los nombres. Y bien, entonces la laringe va a ser el órgano de la fonación, va a estar recubierto por una mucosa, le llama la mucosa respiratoria. Simplemente es un cierto tipo de epitelio, ¿no? Entonces, simplemente decirle que es mucosa respiratoria. Ahora va a tener dos como que orificios, porque la laringe va a comunicar con lo que es la tráquea. Entonces va a tener un orificio superior y un orificio inferior. Y tienen que saber la relación en cuanto a la columna vertebral que se va a encontrar por acá atrás, porque esto tiene una relación. Entonces, el orificio superior de la laringe va a estar en relación a la cervical 4, mientras que el orificio inferior va a estar en relación a la cervical 6. Esos datos tienen que memorizarlos, porque tal vez alguna pregunta pueda salir de ahí. La longitud va a ser de 4,5 centímetros. Perdón. Va a ser de 4,5 centímetros su longitud. Y bien, vamos a ver que lo que es la laringe va a ser un órgano tubular que va a tener bastantes capas, ¿no? Tenemos una capa mucosa, una capa membranosa, una capa cartilaginosa y una capa musculosa. Entonces vamos a ir viendo capa por capa sus componentes, ¿no? Los que componen la estructura que es denominada laringe. Entonces primero vamos a ver los cartílagos, lo que es su capa cartilaginosa. Podemos ver acá, ¿no? Los diferentes cartílagos. Esto es bastante interesante. Bien, va a tener 11 cartílagos en total. 3 van a ser impares y 4 van a ser pares. Entonces, por eso se dice que son 11 los cartílagos. Primero vamos a ver los impares, que son los más grandes. La epiglotis, tiroides y cricoides. La epiglotis es esta que ven acá, que está pintada de color verde. Está como tapita. Es una tapa. ¿Por qué? Porque esta, cuando comamos, va a cerrar este camino o esta vía
que lleva hacia la tráquea. ¿Para qué? Para que el bolo alimenticio no pase hacia lo que son la tráquea y los bronquios. Entonces, para evitar ese incidente, es que está este cartílago, que es la epiglotis, que funciona como una tapa. Entonces, este va a proteger lo que es la tráquea y los pulmones, lo que es la vía respiratoria inferior. Entonces, el cartílago epiglotis actúa como tapa. Luego tenemos lo que es el cartílago tiroides, que podemos ver acá, que es cuadrilátero, que también va a hallarse cubierto por lo que es la glándula tiroides, pero el cartílago tiroides se destaca porque nos va a dar una eminencia que podemos percibir más en los hombres, porque igual se puede percibir en las mujeres, pero con mayor, se puede percibir mejor o es más grande la eminencia en los hombres y se conoce como manzana de Adán, ¿no? Entonces la eminencia conocida como manzana de Adán es producto del cartílago tiroides, es una eminencia dada por el cartílago tiroides. Bien, luego tenemos inferior a este lo que es el cartílago cricoides o también denominado anillo, porque tiene forma de anillo. Acá podemos ver la parte posterior y acá la parte anterior, ¿no? De todos los cartílagos. Entonces aquí tenemos epiglotis, tiroides y cartílago cricoides o anillo. Entre estos cartílagos va a existir lo que son las membranas. Entonces ahí vamos a tener la capa membranosa, podríamos decir, de la configuración de la laringe, que son dos membranas. Una membrana llamada tiroioidea, ¿por qué? Porque está entre el ioides, este es el hueso ioides, que lo pueden encontrar por acá, por debajo de la mandíbula. Entonces, se va a encontrar esta membrana entre el hueso ioides y el cartílago tiroides. Entonces, por eso se denomina membrana tiroioidea. Inferiormente podemos encontrar esta otra membrana, que es la membrana cricotiroidea. ¿Por qué? Porque se encuentra entre el cartílago tiroides y el cricoides. Entonces, por eso se llama cricotiroidea. Y bien, solo van a ser esas dos. Luego tenemos los cartílagos pares. Acá tenemos algunas imágenes porque estos cartílagos es difícil encontrar porque son bastante pequeños. Entonces van a ser 4. Los aritenoides, sesamoideos, corniculados o de Santorini y los de Morgani o Reisberg. Aquí podemos ver el cartílago aritenoides en la visión posterior. Si no, también acá los podemos ver, aritenoides. Tienen una apófisis corniculada, por lo que también a una parte de estos aritenoides también se les denomina los corniculados. Aritenoides o corniculados. ¿Por qué? Porque parecen cuernitos, ¿no? Luego tenemos los sesamoideos y los de Morgani, ¿no? Que acá no los podemos ver, pero si les hicieran un corte, aquí verían los sesamoideos, simplemente son unas como bolitas, cartílagos en forma de bolitas pequeñas, por eso se llaman sesamoideos, porque parecen semillas de sésamo. Los corniculados van a ser igual. La parte inferior, esta parte más prominente, son los aritenoides. Y la puntita, que podemos ver acá como cuernitos, esos son los corniculados de Santorini. No he podido encontrar una imagen muy clara, pero en esta nos podemos basar, ¿no? Para ver que este es el aritenoides y este es el cartílago corniculado o de Santorini. Bien, eso es importante también. Entonces, recuerden que los cartílagos pares van a ser 4, de 4 tipos. Los que son aritenoides, que acá podemos ver, corniculados o de Santorini, los sesamoideos, que en esta no están, pero parecen unas semillitas de sésamo, y los de Morgani y Reisberg, que tampoco podemos observarlos aquí, pero simplemente son unas piezas más que todo como cuadradas de cartílago. Bien, vamos a pasar. En cuanto a los músculos, hay músculos extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos van a ser aquellos que se van a encargar de relacionar lo que es la laringe con otros órganos.
Y los intrínsecos, o también denominados los músculos propios, van a ser los siguientes, los que estamos observando acá, que van a estar por dentro de lo que es la laringe. Y se van a encargar de tres funciones. Primero, los tensores de las cuerdas vocales, los dilatadores de la glotis y los constrictores de la glotis. De la glotis, para que entiendan mejor, vamos a ver que la glotis se va a encontrar entre medio de lo que son las cuerdas vocales, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ahora simplemente hay tres tipos de músculos intrínsecos o propios, que son los tensores de cuerdas vocales, dilatadores de glotis y los constrictores de la glotis. Bien, vamos a ver cada uno. Primero, los tensores de las cuerdas vocales son estos de acá, los músculos cricotiroideos, simplemente esos. Músculos cricotiroideos son los tensores de las cuerdas vocales. Los dilatadores de la glotis, por otro lado, van a ser los cricotiroideos posteriores, este de acá. Dilatador de la glotis, el cricoaritenoideo posterior, este de acá. Mientras que los constrictores van a ser estos de acá. Van a ser, primero, el aritenoideo oblicuo, ¿no? Que acá lo podemos ver. Aritenoideo oblicuo. Luego tenemos este de acá, que es el tiroaritenoideo transversal, ¿no? O el músculo tiroaritenoideo, o también denominado el músculo aritenoideo transverso o transversal. Es este de acá, que parece una banda, ¿no? Un puentecito que pasa entre lo que es la tiroides y el aritenoides, el cartílago aritenoides, ¿no? Luego tenemos el tiroaritenoideo superior e inferior, que en esta imagen no los he podido encontrar, pero es un tiroaritenoideo superior e inferior. Entonces, para repasar, primero, los tensores de las cuerdas vocales van a ser simplemente el músculo cricotiroideo. Es un músculo par. Acá podemos ver, ¿no? Sus dos fascículos del músculo. El músculo cricotiroideo. Ese es el tensor de las cuerdas vocales. Luego, el dilatador de la glotis va a ser el posterior, el cricoaritenoideo posterior. Luego, los constrictores van a ser el cricoaritenoideo lateral, el tiroaritenoideo transversal, denominado tiroaritenoideo o también aritenoideo transverso, el músculo aritenoideo oblicuo y el tiroaritenoideo superior e inferior. Esos son. Entonces ya sé, los nombres son un poco raros y difíciles de memorizar, pero en esta gráfica se pueden ver casi todos, ¿no? Entonces les puede ayudar a estudiar esos músculos. Bien, ahora sí hablemos de la mucosa. La mucosa, como podemos ver, va a ser una mucosa respiratoria, hemos dicho, ¿no? Anteriormente. Y bien, va a presentar estos pliegues que pueden ver acá. Esta es una visión superior del interior de lo que es la laringe. Entonces acá podemos ver los pliegues. Entonces van a existir lo que son unos pliegues superiores y unos pliegues inferiores. Los superiores van a ser denominadas las cuerdas falsas y los inferiores van a ser las cuerdas verdaderas. Estas son las verdaderas cuerdas vocales, las cuales el espacio entre las cuerdas vocales va a ser denominada la glotis. Acá la podemos ver mejor. Entonces, simplemente cuando hablamos, estas cuerdas como que se van juntando y separando y van vibrando y producen lo que es la voz. Y acá podemos observar, ¿no? Mejor la glotis que se encuentra entre ambas cuerdas. Eso es lo que deben saber de la mucosa. Bien, vamos a pasar a la tráquea. La tráquea, esto ya es parte de vías respiratorias bajas o vías respiratorias inferiores. Acá podemos ver la tráquea. La tráquea va a estar compuesta por estos que son los cartílagos o anillos cartilaginosos que van a componer lo que es la tráquea. Entre cada uno se va a encontrar lo que son los ligamentos, ¿no? Lo importante de esto es que sepan de dónde a dónde va la tráquea en relación a la columna vertebral.
aquí tenemos, ¿no? La tráquea. No, aquí no muestra en esta imagen. En esta imagen muestra la columna vertebral. Aquí tenemos la tráquea, entonces tienen que saber su relación, a qué nivel se encuentra de la columna vertebral. Entonces la tráquea va a estar entre lo que es la sexta cervical, y va a llegar hasta la cuarta dorsal o quinta dorsal. Entonces va a ir desde la sexta cervical o C6 hasta la cuarta dorsal o quinta dorsal, la D4, D5. De ahí, esas son como que las relaciones en cuanto a la columna vertebral. Bien, la tráquea va a tener una longitud de 10 a 12 centímetros y se va a dividir en estos que son los bronquios. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Entonces acá podemos ver todas las estructuras que ya hemos ido mencionando. Lo que es, acá podemos ver las fosas nasales, la cavidad nasal. Luego hemos hablado de lo que es la faringe, donde estaba el círculo amigdalar o círculo amigdalino de Waldeyer. Luego hemos hablado de esto de acá, que es la laringe, que va a estar por delante de lo que es la faringe y va a ser continuación de esta. Entonces la laringe, que hemos hablado de todos los cartílagos. Aquí tenemos la epiglotis. Y luego continúa con lo que es la tráquea, ¿no? Que la tráquea ya es parte de las vías respiratorias inferiores o vías respiratorias bajas. Bien, vamos a pasar. Ahora sí hablemos de los bronquios. Entonces aquí tenemos bronquio derecho, bronquio izquierdo. El bronquio derecho, como podrán observar, es más vertical que el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo va a ser un poco oblicuo, incluso un poco horizontal, podríamos decir, ¿no? O transversal. Vamos a ver las diferencias. Primero, que el derecho, ya hemos dicho, ¿no? Es más vertical y va a medir 2 centímetros. 2 centímetros hasta que se va a dividir, ¿no? En lo que son los bronquios lobares. Entonces, va a medir 2 centímetros hasta su división. Mientras que el bronquio izquierdo va a medir 5 centímetros hasta la división en sus bronquios lobares. Y también en cuánto se va a dividir. El bronquio derecho se va a dividir en 3. Podemos ver aquí, ¿no? Un bronquio lobar superior, uno medio y uno inferior. Mientras que el bronquio izquierdo solo se va a dividir en 2, lo que es uno superior e inferior. Entonces es importante que diferencien esto de ambos bronquios, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Por qué? Porque en la aplicación clínica, usualmente cuando esto se da más en bebés y en niños, ¿no? Que a veces se les ocurre tragarse una canica y usualmente esa canica se ha visto en las radiografías y que es más común, ¿no? Que se va al bronquio derecho. ¿Por qué? Porque está más vertical. Entonces es más probable que la canica se vaya hasta acá y afecte uno de los bronquios lobares. Entonces pase por el bronquio derecho. Entonces, por eso también es importante, ¿no? Que conozcan estas diferencias que hay entre el bronquio derecho que el bronquio izquierdo. Bien, aquí podemos ver los pulmones. Esta es una imagen real. En los niños, los pulmones suelen ser más rosáceos, mientras que en las personas adultas suelen ser más grises. Y peor si es una persona fumadora, pues estos se tornan más oscuros, casi negros, ¿no? Simplemente para decir eso. Bien, ahora sí hablemos de los pulmones. Entonces los pulmones simplemente van a tener lóbulos que van a coincidir con la segmentación de los bronquios. Porque aquí vemos, ¿no? Los bronquios lobares. Este es un pulmón derecho y este es un pulmón izquierdo. Como ya hemos dicho, el derecho se va a dividir en 3, ¿no? 3 bronquios lobares. Lobares porque van a ir a cada uno a un lóbulo. El lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, esa va a ser la segmentación de lo que es el pulmón derecho. Mientras que el pulmón izquierdo solo se va a dividir en 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Bien, también casi me olvido, ¿no? De las caras que tienen los pulmones. Los pulmones van a tener 3 caras, lo que es una cara externa,
o podríamos denominar costal. ¿Por qué costal? Porque va a estar en relación a lo que se ve acá, que son las costillas. Entonces, por eso se le llama la cara costal. Que lo interesante es que este pulmón va a presentar esas impresiones o esas, podríamos decir, como que se ven más hundido en la superficie y es por las costillas. Entonces eso es interesante, ¿no? De la cara costal. Ahora, en la parte inferior va a presentar lo que es la cara diafragmática. ¿Por qué? Porque va a estar en relación con lo que es el diafragma. Por eso se denomina cara diafragmática. Y en lo que es la cara interna de los pulmones se va a denominar la cara mediastínica. Ahora, ¿por qué se denomina cara mediastínica? Porque en esa cara se va a encontrar el corazón. Y a esta región, digamos, del corazón se le denomina el mediastino. Entonces, por eso es que se le dice cara mediastínica, porque está en relación al mediastino, que es el corazón. Entonces, acá podemos verlo, ¿no? Clarito, cómo se relaciona con el corazón. Bien. Eso, ¿qué más tenemos que decir? Ah, el hilio de los pulmones. Acá podemos ver. En la cara mediastínica es donde se va a encontrar el hilio o también denominado un orificio, ¿no? Un orificio por el cual van a pasar lo que son los bronquios, los vasos y nervios que van a irrigar a todo el pulmón. Entonces, ¿por dónde van a pasar los vasos, nervios y bronquios? Van a pasar por el hilio, que simplemente es un orificio, el hilio pulmonar. Bien. Ahora, la capacidad de volumen de los pulmones va a llegar a desde 4.500 hasta 5.200 cc. Eso eh, está puesto de esa forma porque 4.500 es en una inspiración normal y 5.200 es una inspiración forzada, ¿no? Es como decir que nos obliguemos a meter más aire, más aire, más aire hasta que llega a su tope. Entonces se ha visto que es el tope, digamos, es de 5.200 cc. Ese es el volumen. Entonces este valor tienen que memorizarlo. 4.500, 5.200. Bien, por último vamos a hablar de las pleuras. Acá podemos verlas. Simplemente son como hojitas, digamos, o envolturas del pulmón. Acá podemos ver, ¿no? Las dos. Entonces van a ser dos hojas. Una que va a ser la visceral y otra que va a ser la parietal. La parietal va a estar en relación con las costillas. Entonces es como que va a estar en relación con lo que es la cara costal o la pared torácica, se le denomina, ¿no? Que aquí podemos ver en esta imagen, es como si le hubieran hecho zoom a esta parte de aquí, perdón, le han hecho zoom, entonces han visto que la hoja parietal está en relación con la pared torácica. Aquí podemos ver, ¿no? Los músculos intercostales y lo que son las costillas. Mientras que lo que es la hoja visceral va a estar en relación con el órgano, ¿no? Con el pulmón. Entre ambas hojas va a haber un espacio, el espacio pleural o la cavidad pleural por la cual va a fluir lo que es el líquido pleural. Y ese líquido se va a encargar de que ambas hojas, ambas pleuras no se rocen y no causen dolor, porque si estas se inflaman, ya vamos a ver más adelante por lo que es una pleuritis, y se rozan, va a producir un gran dolor, ¿no? Entonces, simplemente ayudan al movimiento en lo que es la inspiración y la expiración, porque los pulmones actúan como esponjas, ¿no? O como globitos que reducen su volumen y aumentan su volumen. Entonces, es importante las pleuras, no solo como medios de protección, sino también como medios de movimiento. Bien, ahora sí vámonos a la aplicación clínica, que ya es lo último. Bien, en la aplicación clínica vamos a hablar primero de lo que es la amigdalitis. La amigdalitis simplemente va a ser la inflamación de las amígdalas. Usualmente se da más que todo en lo que son las amígdalas palatinas, como podemos ver acá, que como ya hemos visto forman parte de lo que es el círculo amigdalar de Waldeyer o el sistema de defensa de Waldeyer, ¿no?
Bien, a esto es lo que se le llama una amigdalitis pultácea. Simplemente inflamación de las amígdalas palatinas que presentan estas, ¿no? Este es un pus, ¿ok? Que también es algo característico. Fiebre, dolor de garganta, la persona no puede deglutir porque están muy inflamadas las amígdalas y duele demasiado, entonces es una amigdalitis pultácea. Bien, lo siguiente es lo que es una laringitis, ¿no? Aquí tenemos una laringitis espasmódica, perdón, aquí me he comido una S. Una laringitis espasmódica. En esta simplemente va a haber obstrucción, no es como acá, ¿no? Que podemos ver que todavía hay un espacio abierto en lo que es la laringe. Perdón, la faringe. Mientras en este no, se encuentra totalmente obstruida. Esta laringitis espasmódica más que todo se da en lo que es las alergias. Por ejemplo, digamos, hay muchas personas que son alérgicas al maní. Entonces, si esa persona ha comido maní, le inicia un shock anafiláctico y entre uno de esos está lo que es esto, ¿no? Que se le ocluye eh, se le ocluye la laringe por ese shock anafiláctico que está sufriendo debido a la alergia que tiene, ¿no? Entonces, es importante esta laringitis espasmódica porque la persona puede morirse, ¿no? Porque no puede respirar, entonces necesita ser intubada y ahí es donde se tiene que hacer un corte en la membrana cricotiroidea, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Entonces es bastante interesante e importante esta patología. Luego, la laringitis común no le he puesto, pero simplemente es una inflamación de esta laringe, ¿no? Que produce una ronquera y en casos graves una afonía, que es no poder hablar, o sea, no te sale la voz. Bien, ahora la bronquitis. La bronquitis es esto, ¿no? La inflamación de los bronquios. Y esta inflamación ocasiona lo siguiente, que el moco se acumule en los alvéolos. No solo en los alvéolos, sino también en los troncos, ¿no? Aquí podemos ver los troncos bronquiales que se encuentran taponados o sí, taponados con moco. ¿Por qué? Porque no puede circular, digamos así, salir. Entonces, esto más que todo se da por bacterias, ¿ok? Que es infectado con una bacteria que produce abundante moco y también esta inflamación de los bronquios y esto impide la salida de este moco. Entonces la persona ya no puede respirar bien. Es algo peligroso si no se trata. Bien, luego tenemos la tuberculosis o también llamada la enfermedad de los pobres porque es producida por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esta bacteria igual que produce lo que es la tuberculosis, que se manifiesta con lo que es tos en casos extremos, tos con sangre, fiebre, pérdida de peso y otros síntomas, ¿no? Más que todo esto se da en personas que de verdad que no tienen un buen sistema inmune por una mala alimentación. Entonces, por eso también se denomina la enfermedad de los pobres, ¿no? Ahora vamos a ver por último, aquí está lo que les decía, ¿no? En un estado de anafilaxia se pierde el conocimiento, urticaria, hinchazón de lo que es la lengua, hinchazón de los tejidos de la garganta, que es lo que hemos visto como laringitis espasmódica, ¿no? Que se hincha o se inflama lo que es la laringe y la obstruye, ¿no? Entonces la persona ya no puede respirar y se le hace una incisión para poder entubarla, para poderle poner acá, ¿no? Una cánula para que pueda respirar. Entonces se hace una incisión en la membrana cricotiroidea. Es importante que sepan eso. Y bien, por último tenemos la pleuritis, que como les decía, por alguna infección también se puede dar, o incluso por una neumonía se puede dar esta pleuritis, que es la inflamación de estas pleuras, que va a ocasionar mucho dolor, ¿no? En cada respiración
la persona va a sentir mucho dolor. ¿Por qué? Porque se van a rozar ambas hojas de las pleuras, tanto la pleura parietal como la visceral se van a rozar y también van a rozar con lo que es la pared torácica, ¿no? Entonces eso produce mucho dolor. Simplemente es eso, con eso ya hemos terminado. Bien, ahora si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Algo, alguna curiosidad? ¿Algo que... Una pregunta. ¿Perdón? ¿En qué órgano se localiza la glotis? La glotis se localiza en, como hemos visto, lo que es la laringe, ¿no ven? Ya lo vemos. En lo que es la mucosa de la laringe. Aquí tenemos la glotis. Mm. En la capa mucosa de la laringe. Ahora, si te preguntan en qué órgano, simplemente contestas la laringe. Ahí está bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que... a ver. Sí, les voy a pasar la grabación, no se preocupen. Ahorita más bien lo voy a detener.